Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Como yo le comentaba a Alberto, nada más llegar, a mí me parece un auténtico lujo. Ya este es el segundo lujo que tenemos en 2 semanas, porque bueno, pues que venga Alberto Campo Baeza a contarnos uno de los edificios. Yo diría que para los que además tenemos una cierta edad, el saber que aquí, en Pamplona, teníamos un edificio de Julio Cano Lasso, supermagíster, y de Alberto, pues siempre era una cosa como decir, bueno, pero esto, o sea, como que no nos tocaba, ¿no? Cuando se hizo ese edificio aquí. No nos tocaba en Pamplona tener eso. O sea, sí, y de hecho es precisamente en esa época cuando aparece y florece pues casi todo lo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, entonces, sin más, comentaros que efectivamente esta iniciativa que se ha llevado con la Fundación, o sea, con el registro Docomomo, bueno, pues estamos encantados y efectivamente estamos viendo el potencial de esa arquitectura contemporánea, moderna, que tenemos en Pamplona. Yo por lo menos no me canso de comentar que efectivamente, ya que nos falta seguramente otra arquitectura, sobre todo de principios del 20 y de finales del 19, bueno, por lo menos sí que tenemos una arquitectura, yo diría que muy destacada. Y de hecho, bueno, pues si tenemos aquí 9 obras, las 9 obras del registro Docomomo en la categoría A será por algo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, sin más, decirle a Alberto que cuando quiera nos empieza. Yo creo que es un poco agua, que es importante esto. Yo no voy a decir prácticamente nada, lo voy a decir a Alberto, solo situar un poquito. Además tenemos también la fortuna respecto de ese edificio de tener entre los asistentes a quien está ahora el arquitecto de la ciudad trabajando sobre él, con lo cual luego para el diálogo, no sé dónde está Maite, por ahí se ha sentado en algún sitio. Ahí, Maite Aperteguía. Perdón, ya que no habéis empezado. Esto, mañana, para los que no lo sabéis, como sabéis, ha habido una intervención del equipo de Maite Aperteguía y, bueno, pues Joana y toda la gente de su equipo en el edificio precisamente de Alberto y de Cano Lasso. Entonces, mañana a las 9:30 va a haber una visita guiada, breve, tampoco va a haber mucho más tiempo. Es decir, breve, cuando hablo de breve va a ser una visita de media hora, un poco más, pero a las 9:30 en punto, el que quiera podrá estar en el edificio ahí en Burlado, para que lo sepáis. ¿De acuerdo? Bueno, parece que no se oía, como que vas a tener que usar el... Entonces simplemente comentaba, ¿no?, que está también entre el público Maite, con lo cual luego en el diálogo que yo creo que se va a producir y que es lo más interesante de este rato que vamos a pasar hablando de este edificio y de otros simultáneos o casi de la misma época, coetáneos, ¿no?, como el de Logroño, Almería, Coruña. Alberto empezó a trabajar en el estudio de Cano Lasso cuando era todavía un estudiante, ¿no? Inmediatamente después, 92, un año después. Perfecto. Yo no voy a inventarme yo lo que él va a contar muchísimo mejor. Tenía yo otra idea, yo había pensado que tal, fenomenal, estupendo. En el año 71 termina la carrera y empieza a trabajar ya prácticamente. Termino la carrera, ya cuento la primera anécdota, que es: a mí me da el tribunal fin de carrera un notable, que era la máxima nota que se daba antes. Ahora aquí supongo que daréis matrículas de honor, y en Madrid también. Y ese notable, pues yo estaba orgulloso, feliz, vanidoso, como una rana, hinchado, y solo faltaba la firma de don Javier Carvajal, que nunca había sido profesor mío y con el cual yo no tenía demasiada buena relación, pero luego contaré más cosas. Pero, entonces, él por entonces era subdirector de la escuela de Madrid y faltaba su firma en ese acta. Entonces yo estaba esperando en dirección en un sofá que había por entonces en dirección, y no llegaba, un día y no llegaba, el segundo día esperaba, todavía no llegaba, y el tercer día ya llega como una exhalación, como siempre. Entonces entra, está 5 minutos dentro de su despacho, en dirección, y vuelve a salir como una exhalación. Y ha firmado, sí, ha firmado, pero ha mandado rehacer las actas para bajarle a usted a un aprobado. Fue terrible. Y luego ya contaré la continuación de la historia.
Entonces, yo te iba a preguntar, Alberto, ¿tú trabajaste con Julio en los 4 edificios, solo en alguno, en todos? Sí, bueno, a ver, puestos a vanidosos, yo sigo siendo muy vanidoso, pero por entonces de pequeño sí es más vanidoso todavía. Yo había tenido la suerte de tener el primer año, nada más empezar la carrera, ya nosotros hacíamos una cosa que aquí no hay ninguno de mi edad, sois todos bastante más jóvenes. O sea, aquí ninguno hizo una cosa que se llamaba selectivo, se llegaba para entrar a la universidad a un curso que se llamaba de selectivo, que era genérico para todas las carreras de ciencias o de letras. Entonces se encontraba uno, en concreto en Madrid, en unas aulas de 500 alumnos, tremendas, pero maravillosas. Yo el otro día estuve con un personaje que procede de aquí de Navarra, procede no de la Universidad de Navarra, sino de Navarra, que es José Javier Etallo Miqueo. Era el catedrático de matemáticas, maravilloso, y ahora su hijo, el otro día estuve con su hijo, que también es catedrático de álgebra, y le contaba yo que allí su padre, que navarro practicante, pues con un cuello que tenía subidas las puntas de los cuellos, siempre explicaba allí la matemática moderna con una claridad meridiana frente a 500 alumnos. Pues yo tenía en ese selectivo si alguno de biología sabe algo, a Salusto Alvarado, alguno estudiaría algún libro de Salusto Alvarado de biología, o de Gutiérrez Ríos de química, bueno, a los mejores catedráticos del panorama, ahí nos daban clase, y ahí íbamos todos inocentes, y fue un año maravilloso. Y al año siguiente se hacía iniciación. Iniciación era un curso también selectivo ya en arquitectura. Y cuando se lograba pasar aquella iniciación con dibujo, que era dificilísimo, con las asignaturas correspondientes, entonces ya se pasaba a la carrera normal con primero. Y primero ya teníamos proyectos. Y yo tuve la suerte, porque eso es una especie de regalo, que tuve como primer profesor Alejandro de la Sota. Pues aquel señor pequeñito, con bigotito, que por ahí hacía así, y miraba encima de los proyectos. Era cuando, no sé aquí, pero ahora ya en Madrid, yo la clase de proyectos la doy en una teórica, donde cambio las mesas de sitio para poder estar, por lo menos, tener 180 grados de tal. No voy a poner en un extremo como si fuera un señor dando matemáticas. Pero por entonces teníamos tableros, y en los tableros dibujábamos, y las maquetas se quedaban allí, toda una cosa que yo creo que seguiría, no sé aquí, pero a recuperarse. Bueno, pues eso es una fortuna. En Madrid, ayer precisamente tuve una cena con el director de la escuela, y que eso habría que recuperar. Bueno, pues entonces en aquellas cosas iban pasando Sota por aquellos tableros, y yo tuve la fortuna, ya digo, no solo de tener a Sota, sino a Sota muy cercano, así como a Carvajal en aquel momento muy lejano, como se puede deducir, porque Carvajal y Sota, los dos eran unos santos varones, pero de religiones muy distintas, o con manera muy distinta de entender la santidad. Entonces con Sota, en cambio, tuve muy buen feeling, muy buen feeling, y tuve un curso maravilloso. Después tuve a Gurto y Cabrero, dieron un año juntos, fue un año también maravilloso, una serie, y ya por fin tuve un año a Julio Canolaso. Entonces Julio Canolaso también daba unas clases muy especiales, maravillosas también, con un estilo muy diferente al de Sota. Y vuelvo otra vez mi vanidad, no sé si vais a acabar hartos de tanta vanidad, al terminar el curso con Julio Cano, que también con el cual había muy buen feeling, porque él me estaba dando notas muy buenas, todo muy bien, valorando mucho mis proyectos. En mayo le paro en un pasillo y le digo: don Julio, ¿usted qué notas va a dar? Digo, porque es el origen de todo esto, de este centro de Pamplona. Entonces me mira así y me dice: pues aprobados y suspensos. Y me sigue mirando y me dice: bueno, y notables y sobresalientes. Entonces ya pone una sonrisa al lado y me dice: usted lo que quiere es matrícula de honor, ¿verdad? Digo: sí, señor, claro, es lo que vengo a pedirle. Bueno, entonces no me dio la matrícula de honor, me dejó solo en un sobresaliente.
Y bueno, pues han pasado los años, yo terminé la carrera, con Alejandro de la Sota seguí teniendo un trato muy directo, iba a verle de vez en cuando, y él siempre me repetía lo mismo, decía: Alberto, no vayas a la escuela, estás de 5 años fuera de la escuela, trabajando, aprendiendo, lo que sea, y luego ya vuelves, pero no es bueno. Yo ahora no estoy de acuerdo, ahora yo a los mejores alumnos les digo que no pierdan el contacto con la escuela, que metan cuanto antes la patita, porque si no, las escuelas son después unos círculos cerradísimos, como a lo mejor cuento después la anécdota de cómo yo entré, pero hice caso a Alejandro de la Sota y tardé 5 años. Entonces, en ese interín, al segundo año, al final del primer año, ya con la carrera terminada, iba haciendo cositas. Yo tenía un estudio con, a ver si conocéis a su hermano, con Álvaro Llano Cifuentes, que era el hermano pequeño arquitecto de Alejandro Llano Cifuentes, el que fue el rector de la Universidad de Navarra. Tipo listísimo, buenísimo, y con un tercer socio, los tres formamos un estudio de 3, no para compartir proyectos, sino simplemente para compartir el sitio, todo, pues una cosa muy, también que es muy práctica. Bueno, práctica ahora mismo, aconsejar también a la gente que termina, para compartir gastos, pero que se junten con gente. Por ejemplo, Pereda y Pérez Silanes se juntaron y hasta hoy, ¿no? Y hacen las cosas estupendamente bien, ¿no? Me parece, estamos aquí bajo su sombra, y está precioso, me parece. Bueno, pues con todas esas cosas, entonces un día me llama Julio Cano y me dice: Alberto, Julio Cano tenía por entonces bastante trabajo. Digo bastante trabajo, no la salvajada de trabajo que en general tenían los arquitectos. Los arquitectos por aquel entonces ganaban dinero por un tubo, ¿no? Y tenían trabajo todo. Y Julio le vino un poquito más de trabajo, y ahora también contaré las personas por las cuales vino ese trabajo, y entonces me llamó. Yo empecé a trabajar con él, hicimos primero el PPO, se llamaban PPO, que era de promoción obrera, bueno, aquellas cosas. El inventor era un director general que se llamaba Licinio de la Fuente, que era listo, porque era catedrático de Derecho del Trabajo. Tenía un subdirector que se llamaba José María Dilla, que era muy amigo de Julio Cano, que fue el que le encargó todo. En fin, toda una serie de personas que a lo mejor aparecen a lo mejor en la conversación. Entonces me llama para empezamos con el proyecto de Vitoria, y cuando estábamos terminando el proyecto de Vitoria, ya construyéndose, el de Pamplona y luego el de Salamanca, que eran 3 centros muy similares. El de Salamanca añadía la peculiaridad que tenía también residencia de estudiantes, pero bueno. Entonces ya el segundo o tercer mes, yo a Julio Cano, que es de quien yo me gustaría, si hay una idea clara, primero agradezco muchísimo el que esté usted lleno, porque para un tipo que viene de Madrid a contar cosas de un PPO que hizo con Julio Cano Lasso, yo lo agradezco infinito. Pero con Julio Cano, que era entrañable, que era un señor y que era generosísimo, entonces a los 2 meses, yo ya con un poquito más de confianza, les seguí llamando toda la vida de Don. Trate usted. Y mira que hemos tenido confianza toda. Pero entonces yo le pregunté al segundo mes: don Julio, ¿usted por qué me ha llamado a mí? Porque usted está rodeado de gente estupenda, de gente que termina mejores que yo, ¿y por qué me ha llamado a mí? Dice: porque no te enfadaste cuando no te di la matrícula de honor. Entonces, que es la vida también a veces, igual que lo que contaba antes del aprobado de Carvajal, a mí me sirve enormemente para los alumnos estos fantásticos que se enfadan porque solo se les ha dado notable o solo sobresaliente, entonces se llega a un disgusto y se mueren. Dicen: no, pues mira, aquí estoy yo vivo y coleando con un aprobadito en fin de carrera. Bueno, pues ese era Julio Cano, que la propuesta era también generosísima, o sea, de una generosidad absoluta, porque te llamaba no a que hicieras de delineante o hicieras de perrito de aguas, no, cobrando exactamente lo mismo y firmando. O sea, estas obras son obras de Julio Cano, que a mí me ofrece esta colaboración, pero una colaboración firmando y cobrando, con lo cual tú te dejabas allí
la piel, lógicamente, claro. Pero sobre todo yo querría subrayar la enorme, que eso no era nada habitual, ahora tampoco es tan habitual, pero en aquel momento era una excepción, la generosidad de Julio Cano. No solo era un gran arquitecto, es una persona excepcional. Pues anécdotas miles, ¿vale? Yo sigo sin tener coche, tuve coche como novia unas temporadas, ya ni coche, ni novia, ni nada, pero en aquel entonces no tenía coche, iba al estudio de Julio Cano, que estaba en las afueras de Madrid, en autobús, los Llorentes se llamaban. Entonces el autobús te dejaba al borde de la carretera y tú tenías que ir al chalet de Julio Cano, atravesando todo el resto de los chalets de la Florida, que estaban llenos de perros. Yo veo un perro y me pongo muy nervioso, y un perro me ve a mí y se pone más nervioso. Salían todos los perros de la Florida a ladrarme y yo iba con el tubo de vegetales allí temblando hasta que llegaba al estudio de Julio. Allí corregíamos, pero fue un trabajo maravilloso. Hice con él Vitoria, Pamplona, Salamanca y después la Universidad Laboral de Almería. Y cortó, no por nada, sino que yo dije, bueno, yo no puedo ya. Es más, para Almería dije, será bueno que llamemos a gente más joven que colabore con nosotros, porque yo estoy superado. Entonces llamamos a Miguel Martínez Canciano y Antonio Masrindal, que son los que hicieron con nosotros Almería, y también con las mismas condiciones, cobrando, pues Julio Canolaso cobraba el 50% y el otro 50% entre los tres. Digamos que seguía siendo generosísimo. Y después siguieron viniendo más. Se he citado antes a Licinio de la Fuente y a José María Dilla, al equipo del Ministerio de Trabajo que encargaba, es porque siguieron encargándole montones de trabajo. Y yo dije, bueno, yo no puedo más, ni tampoco ni siquiera con colaboradores, encárgaselo. Y entonces aparecieron, hizo Orense con José Manuel Sanz, hizo Logroño con Álvaro y con Álvaro Llano y con Antonio Romero, con mis socios de piso, y algunas cosas más, pero bueno, pues esa es la historia. Pero vamos, que Julio Canolaso no es que abandonara el proyecto y que lo hiciéramos nosotros, o que lo hiciera yo con él, lo hacía él con él, pero colaborando con él, que no es... Hay gente que dice, hombre, Alberto, es que se nota mucho, digo, por cosas que uno oye y que dices, no, que la laboral de Almería, una cosa blanca y recta y seca y no sé qué. Digo, no, yo fue Julio Canolaso planteando el hacer una casba, todas las cosas. O sea, yo colaboré con él y no puedo más que agradecer la generosidad extrema de esta persona conmigo, ¿no? De pronto, ya la vida siguió, seguimos tan amigos y bueno, pues ya, pues, va a sobrar lo que fuera. Bien. Antes has mencionado la historia de... No sé si quieres contarla. Perdona. No sé si quieres contarla, ¿no? La historia de cómo, ya que has mencionado Carvajal, por darle la otra cara, cuando Javier Carvajal accede o quiere o te pide dirigente a la tesis. Es un episodio sí, tú ya te lo conoces, emocionante. eso, bueno, sí, pero yo no soy... Y a lo mejor alguno más de aquí... Nada. Es que, no. evidentemente... Es un episodio bonito. Yo por contrastar con el 6. Vamos a ver. Yo con Javier Carvajal el comienzo fue ese. Después también tengo que decir que tanto Álvaro Llano como Antonio Romero, mis dos socios, habían trabajado con Javier Carvajal. Es más, puedo hacer incluso un inciso, claro. En aquella época estaba triunfando en Madrid Juan Manuel Ruiz de la Prada, que a vosotros os sonará por Ágata Ruiz de la Prada, la diseñadora de moda. Juan Manuel venía de una familia, era de Sentmenat también, como poder, pero era Juan Manuel Ruiz de la Prada y de Sentmenat y de todos los faroles. Entonces hizo en Madrid unas casas muy bonitas, muy bonitas, unas así muy horizontales, muy sobrias, muy exquisitas, elegantísimas, yo diría un poco nórdicas, si se pudiera poner algún adjetivo, ¿no? Y Antonio Romero, el otro socio, trabajó con Ruiz de la Prada. Lo cuento esto para que veáis lo impertinente que es el tal Campo Baeza.
Entonces me llama a trabajar con él, me dice: Antonio, que hay un hueco, que si quieres venir al estudio. Yo creo que había terminado ya el periodo con Julio Cano, ¿no? Entonces, pues encantado, pues voy tampoco teníamos mucho más trabajo, pues había un chalecito y unas cosas primerísimas que uno hizo, que era poquito, y lo que fuera. Bueno, pues entonces voy al estudio de Ruiz de la Prada, y ya digo que todo exquisito, todo perfecto, y estoy ahí una semana, y a la semana me presento en su despacho y le digo a don Juan Manuel que me voy. ¿Cómo? Me voy porque todo lo que hace usted es muy superficial, muy frívolo. Claro, y me miraba: este impertinente, este imbécil que tengo aquí delante, y me despedí de Ruiz de la Prada, que por una parte muestra la insensatez, la impertinencia mía y todo esto. Leído, pasados los años, yo creo que hice bien, no en llamarle eso, sino en irme, ¿no? Bueno, pues con ese paréntesis, después aparece Javier Carvajal. ¿Cómo aparece Javier Carvajal? Digo porque además muchos de vosotros, los que sé que habéis sido alumnos de Javier, los que sois un poco más mayorcitos, tú, Rubén, fuiste alumno de Javier, seguro, claro. Y bueno, pues en un momento dado ya, pasado todo esto con Julio Cano, ya habían pasado los 5 años, ¿sí? Y dije: bueno, pues vamos a hacer la tesis doctoral. Entonces le digo a Julio Cano Lasso. Julio Cano Lasso era doctor, como eran doctores, yo creo que el 100%, o sea, eran doctores simplemente por ser titulados, no les hacía falta hacer tesis doctorales, por entonces. De manera que yo le dije, bueno, como Julio Cano, que estaba yo feliz, le dije: bueno, pues don Julio, usted me dirige la tesis doctoral. Julio, muy sabio, como también la verdad, dice: no, te la va a dirigir mi amigo Carvajal. Yo: no, por favor, no. Entonces, bueno, pues bueno, pero como insistió, yo aquí obedezco a don Julio, que hago lo que tengo que hacer. Evidentemente, Julio Cano estaba pensando no en él, sino en mí, diciendo: bueno, pues este niño, este niñato impertinente, no tiene mala cabeza, y para que pues, la docencia pueda tener esto, que se ampare bajo las alas de don Javier, que son buenas alas para el tema docente. Y entonces, vamos a ver, por entonces, claro, de aquí solo las caras que veo un poquito menos jóvenes, aunque sean muy guapas, por entonces Javier Carvajal tenía, y tú serías un niño, pero te sonaría cuando había formado una... Yo estoy saliéndome del guión, pero... Pues, Javier Carvajal había formado una asociación para la democracia, la Asociación Democrática del Pueblo, de la Unión del Pueblo Español y de lo que fuera, con el tal Adolfo Suárez, por entonces, que era un niño simpático, mono, que se había criado a los pechos de, claro, a los más pequeños niños suena Herrero Tejedor. Herrero Tejedor era el secretario general del movimiento y a la sazón padre de Fernando Herrero Algar y de, os puede sonar alguno, Luis Herrero Algar, este periodista simpático, salado, un poquito escorado hacia donde yo me sé, pero bueno, pues es lógico que esté escorado hacia donde está escorado. Bueno, pues el padre, que era Fernando Herrero Tejedor, había criado a sus pechos políticos al tal Adolfo Suárez, que Adolfo era para estos niños, era Adolfito. Entonces, un domingo, a ver, yo después de la presión o lo que fuera, o el consejo de don Javier Carvajal, llamé por teléfono temblando a don Javier Carvajal para ver cuándo me recibía. Entonces la secretaria me dijo: el lunes de la semana que viene a las 9 de la mañana. El domingo, por casualidades de la vida, y lo voy a contar ahora todo, porque si no, no saldríamos de aquí contando yo como anécdotas de abuelito. Yo ceno con Fernando Herrero Algar, que este chico ha muerto, murió, pero llegó a ser fiscal del Estado también como su padre, era un tipo listísimo, el hermano mayor de Luis. Y en la cena, con varios amigos, nos dice: os voy a dar la gran noticia.
que el rey ha nombrado a Adolfito presidente de gobierno. Esto estoy hablando de un domingo por la noche. Y yo a la mañana siguiente tenía que ver a Javier Carvajal a las 9 en punto. Y lo que voy a contar demuestra la habilidad de tal Adolfito y esta de don Javier. Yo llego a las 9 menos 5 para ser puntual. Estoy a la puerta del estudio de Goya 7, que era donde lo tenía Javier Carvajal, y la puerta abierta. Lo toco y se oye al fondo del pasillo, se oye: sí, adelante. Atravieso todo aquello, voy a su despacho donde él tenía unas sillas muy bonitas, parecidas a las de Cagelhom, pero que eran suyas, eran las de Loewe. Aunque si alguno conocéis las cosas de Carvajal, de diseño de muebles, las sillas de Loewe estas preciosas, las butacas de Loewe. Me siento en mi butaca de Loewe, feliz y temblando, claro. Y dan las 9 en punto, y suena el teléfono. Coge don Javier, claro, delante del mocoso que tenía delante, le da lo mismo, ¿no? Coge el teléfono. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? No. Sí, no, quieto. No llames a nadie. No, tampoco. Entonces tuvo lugar una conversación que jamás podía pensar don Javier Carvajal que el mocoso que tenía enfrente sabía toda la conversación, en qué términos se desarrollaban. Es que si no, era imposible pensarlo. Me estoy contando unas casualidades. Bueno, entonces terminó la conversación de 10 minutos, absolutamente curiosa. Bueno, vuelva usted dentro de 2 o 3 semanas, llame a mi secretaria y ya veremos, ¿no? Y me despedí respetuosamente y ya está. Pues ya ha pasado el tiempo. Bueno, ¿qué pasó? Ya cuento la anécdota política que pasó. Evidentemente, don Javier, en la asociación que tenían esta de Unión del Pueblo, lo que fuere, Pueblo Español, el que dominaba era don Javier, claro. Don Javier era capaz, Carvajal era capaz de hacer un plan de estudios en un minuto. O sea, plan de estudios. Y el plan de una nación y el plan de un partido y el plan de lo que fuera. Con lo cual, Suárez sabía perfectamente el personaje que tenía al lado, que era valiosísimo, pero a su vez se lo cogía por los pies. Entonces, durante toda esa semana, todos los periódicos de Madrid, Madrid o de España, iban sacando la noticia. Salió al día siguiente, todavía el lunes no había salido, porque estas cosas iban más lentas, y evidentemente, bueno, lo que he contado, uno se puede imaginar que el tal Adolfo Suárez no debió dormir en toda la noche dándole vueltas a ver qué hacía o qué no hacía, y no llamó a Javier Carvajal el domingo por la noche, le llamó el lunes a primera hora, como para tener ya, supongo, pensadas las cosas. Bueno, pues aquello, luego la semana siguiente salían listas de ministros, ministrables, lo que fuera, y nunca salía Javier Carvajal. Entonces, efectivamente, acabó nombrando a Adolfo Suárez su grupo de gobierno, sus ministros, y no nombró a Javier Carvajal. Por lo cual, Javier Carvajal se cogió, aunque no me gusta la palabra, el cabreo profundo, que si viviera todavía le duraría, y ya está. Pues ahí, esa es la nota mezclada con mi tesis doctoral. Evidentemente pasa ya un tiempo, las cosas se calman dentro de lo que cabe. Entonces ya empecé la tesis con Javier Carvajal, que evidentemente es el comienzo de mi relación buena con Javier Carvajal, que después me lleva, evidentemente, si yo soy catedrático, pues no solo es como pasan estas cosas en la vida, no solo es por méritos propios o tal, o no, mire usted, las circunstancias convergen, yo soy yo y mis circunstancias, entonces ya el estar de la mano de Javier Carvajal, pues bueno, pues fue decisivo para su momento. Ayer me llamó, a lo mejor alguno de vosotros le conocéis a Félix Juan Bordes, no Juan Bordes, que es el pintor también catedrático que está en Madrid, sino Félix Juan Bordes es un catedrático de proyectos de Canarias, que estuvo en ese tribunal de mi cátedra ya del año 86. Bueno, volvemos a... El proyecto ¿Lo desarrollabas tú en el estudio y luego lo contrastabas con Julio? ¿O? Yo, si os soy sincero, no me acuerdo, me lo contaría, pero que evidentemente el proyecto es de Julio con el mocoso que colaboraba al lado, que yo colaboraba, me volcaba, desarrollaba con toda mi alma,
y tal, y se había que poner 8 aulas de 62 metros cuadrados. Evidentemente Julio no iba a ponerlo, eso los ponía yo, los 62, que cumpliera con los 62 metros cuadrados, o sea, que sí era colaboración. O sea, yo trabajé como un negro colaborando, digo, no solo, que no es que Julio Cano dijera, bueno, pues como tengo mucho trabajo, lo largo y que me lo haga este chico brillantito, que me lo haga y ya luego lo firmamos los dos. No, él trabajaba, hacía los dibujos. A mí la pena, ahora buscando material, yo tengo una cantidad de material tremendo de todo, pero de esa época, por lo que fuera, guardaba menos. Entonces lo que guardo son, evidentemente, los planos originales en vegetal, que sí, que están delineados con estas manos, y ahora me río con mi gente del estudio, que son una gente maravillosa, claro. Yo aprendí AutoCAD, pero no, ahora mismo me ponéis a dibujar con AutoCAD y no sé. O sea, yo hago muchos monos, muchos sketches. Entonces Julio hacía monos, sketches, pero siempre muy medidos, o sea, con medidas o con... No eran dibujos así. Bueno, si los habéis visto, los dibujos que conocéis de Julio Cano, incluso los de color, son todos muy formados, conformados, controlados, que son muy bonitos, tío, dibujos preciosos. De estos proyectos no quedó nada, pero porque tampoco había nada, no había unos dibujos proyectos. O sea, estoy seguro que él debió hacerlos y yo los tenía delante. Y yo lo que pasa es que por entonces no tenía la capacidad ni la visión de valorarlos y de guardarlos como oro en paño. O sea, yo tengo guardado como oro en paño una fotografía de toros dedicada por Coder, al que accedí a través de Javier Carvajal, pues bueno, es un documento precioso, ¿no? Con la firma y la dedicatoria de Coder, o un grabado de Chida dedicado, pues esas cosas. Pero de Julio yo no me quedé con nada, pero también porque fue un momento muy previo, ¿no? Muy al principio, que esas cosas las valoraría esta bibliotecaria que tenéis, la erudita. Todo lo guarda, lo ordena, pero bueno. Vamos a ver, en las visitas de obra eran más cosa de Julio que tuyas, ¿no? En principio. No. Según digo, en este edificio, no digo en general, sí. No, en las visitas de obra, eso sí, lo hacíamos, digo, porque después, yo más que las mías propias, que las recuerdo también, pues yo venía cada semana y a lo mejor Julio venía cada mes o cada 2 meses, cuando yo le decía que era bueno que bajara y que la obra. Yo he tratado de recordar y he buscado toda la documentación que tengo y no recuerdo si la hizo Fersa o la hizo Fomento. ¿Tú te acuerdas? No lo he podido encontrar. Pues yo buscando debajo de las tías y no lo sabía, porque Fersa era muy amigo de Julio Cano, Fernando Ortiz de Chagüe, precisamente, que era primo de César Ortiz de Chagüe. Fersa hizo la escuela. Pues es posible entonces que lo hiciera Fersa. Yo lo que sí recuerdo perfectamente el nombre del jefe de obra, Jesús Abad, era un tipo estupendo. El aparejador, que era el aparejador de Julio Cano, Carlos Pérez, también un tipo estupendo. La obra, pues era la primera vez que yo me enfrentaba a una obra grande. Bueno, pues eso, cuando se es pequeño, se tiembla un poco. Pero salió todo muy bien, con una estructura metálica muy sencilla, muy tal. Empleamos las vigas Void, aunque supongo que aquí todos son arquitectos y sabéis lo que son las vigas Void, pero las vigas Void son estas con los hexágonos, que no es que se recorte el hexágono de una viga de alma llena, sino que se hace un zigzag, luego se separan, se desplazan y se sueldan, con lo cual es una estructura muy barata, industrial, que es la que se utilizó aquí en varios tamaños, incluso para las aulas se utilizó, y que tenía la ventaja que evidentemente pasaban las instalaciones vistas, las pocas instalaciones vistas, que tampoco eran para tanto, pero bueno, como eran centros de formación profesional, obrera y tal, pues se quería que tuvieran un cierto tinte o aire, iba a decir oriental, industrial, que tuviera un cierto aire industrial. Se pintaron en un color naranja imitando al minio, o sea, primero se pintaban de minio, pero luego después un color naranja, volviendo a recuperar el color del minio, también para que tuviera lo que se ve esto. Y el ladrillo, pues bueno, pues Julio, que el ladrillo lo dominaba, pues se hacía lo que él decía con el ladrillo. La planta es muy sencilla, la planta
aparece así como en cruz, un poco esvástica, pero porque era para adaptarse a un solar triangular que daba a la avenida. Entonces la pantalla de las tres plantas para las aulas y después la parte baja transversal. Se hacía una entrada, sí, yo recuerdo que nos quedamos muy contentos con el espacio central, que supongo, no sé si se conservará bien o no. Se conserva, pero bueno, hay introducido algún... Yo me estoy llevando unas sorpresas tremendas de las obras de esta época. Vamos, después hice un colegio en Madrid con un cilindro de pavés y fui el otro día y un poco más se arrodillan allí y dije, bueno, pero si esto estaba destrozado, pero seguía estando bonito, pero bueno, pues no, ahí hacíamos una cosa, que era una entrada ese mecanismo era muy judocano, que lo había empleado en otras obras, entrar muy comprimidos con esa especie de porche muy bajito, con el techo de cerámico también, con la digo hueco plano. Y entonces entrabas y desembocabas en un espacio de triple altura que cogía las 3 plantas de las aulas y bueno, pues eso funcionaba bien con luz de lo alto, pues perfecto, de compresión, dilatación, pues eso que hemos aprendido tantas veces, nos han enseñado tantas veces, ahí se hacía y funcionaba bien. En el suelo unas losetas de clinker, que yo creo que no han resistido. No, clinker no. Pues sí, era... están muy mal, están... Pues yo pensé que era el típico material eterno, porque era una cerámica de esta súper fuerte, dura, bueno, pues, y lo empleamos en todos los centros, incluso en Almería, aunque sea todo blanco, el suelo de dentro es de clinker. Yo cuando estos días trataba de recordar, aunque no encontraba documentación, que yo tenía la esperanza, también es verdad que tengo una... Aunque mis niños lo han ordenado todo maravillosamente bien, pero no hay manera. Entonces, dice uno, ¿cómo puede uno acordarse de que toda la carpintería que estaba fabricada aquí en una fábrica de Pamplona, que por entonces era una fábrica de Perfrisa? Entonces Perfrisa era, no va más, una cosa en Pamplona, todo con Perfrisa. Los radiadores, unos que llamaban Runtal, que tenían, esto es, pues había planos para las paredes y cuando tenías que poner una cosa dividiendo en lamas verticales como celosía. Entonces uno empieza a recordar hasta las marcas, cómo la memoria puede hacer que te vengan a la cabeza. Que creasteis tendencia. Bueno, no, lo que pasa es que aquello funcionaba bien, pues ya está, no tenía más. Y ya, para Julio lo empleaba después. Bueno, nosotros las cosas que hicimos con Julio, todas empleamos los mismos elementos y él también los empleaba. Que los tabiques de los pasillos son de ladrillo visto hacia el pasillo y no llegan hasta el techo, por lo cual hay un montante de vidrio, supongo que eso sí seguirá. Estaba hecho con 2 perras, el vidrio no aísla nada, el de encima pues era un vidrio sencillo, no tenía más misterio y no tiene más misterio. Y supongo que los baños nuevos, esto será porque ya está aquello ya destrozadito todo. Bueno, ya ha habido bastantes intervenciones dentro y se ha tratado un poco de limpiar, ¿no? De limpiar y de recuperar los elementos originales que, como estás explicando, son muy pocos. O sea, son sorprendente con muy pocas cosas como se hace un edificio tan rico, ¿no? Y yo creo que en el momento que entréis mañana lo que vais a ver enseguida es la gran protagonista del edificio por dentro, es la estructura, indudablemente, que aparece por todas partes y que va ritmando y que va seriando y que va ordenando todo. Y en ese sentido a mí yo te preguntaría qué supusieron estos edificios en tu forma de hacer posterior, porque yo sí que reconozco algunas características, pero me gustaría que nos dijeras tú. Casi, con todo el cariño, te llevaría a la contraria. Estos edificios, yo estaba convencidísimo, hechos como yo, convencidísimo, pero de alguna manera son unos edificios más, yo no sé si llamarlos, no tanto altianos como canianos, como con elementos repetitivos, formalmente emergiendo volúmenes, que a lo mejor yo después, en la lectura que yo he hecho solo, he sido más radical, más cruel, más duro, y he hecho cosas más
más contenidas todavía, y no porque Julio fuera frívolo, yo he contado la anécdota de Ruiz de la Prada como para, y tampoco lo de Ruiz de la Prada era para tanto, pero yo veía cómo se hacían los proyectos allí. Bueno, entonces con Julio se hacían despacito y tal, pero que siempre Julio tenía esa voluntad yo digo que muy de la mano de Louis Kahn quizás, de las formas, que también Carvajal también iba por ahí, ¿no? Esa fragmentación que se va adaptando, que va dando riqueza volumétrica a esa lectura, frente a una lectura que a lo mejor yo después he sido más oso, más radical, más... No. No, yo me estaba refiriendo un poco a la imposición de la estructura, ¿no? Que sí que se reconoce en muchas de tus obras, ¿no? Como impones desde el primer momento una estructura muy radical y después juegas con ella, ¿no? Muy que ordenada. Permites el juego hasta donde quieres, ¿no? Con esa estructura, ¿no? Y esa presencia tan fuerte de la estructura en estos edificios, me refería a ver si de alguna forma había influido algo. Ya te digo que yo creo que no. O sea, evidentemente yo ahora no hago más que decirle a los alumnos que la estructura, esa frase que queda muy bonita, la estructura establece el orden del espacio, que queda muy bien. Y es verdad. Y cuando lo explico lo de la estructura y el esqueleto, pues antes siempre decía, a lo mejor alguno me ha oído o alguno lo ha leído, y decía, el esqueleto, si el esqueleto es perfecto, es por la estructura también. Si Halle Berry es perfecta, es porque antes tiene un esqueleto, una estructura perfecta. Pues ya tuve que dejar de decir Halle Berry porque los más jovencitos ya Halle Berry les suena a abuela. Entonces, Scarlett Johansson. Si Scarlett Johansson está tan estupenda, es porque antes tiene un esqueleto, una estructura estupenda. Y ayer me echaron la bronca hablando de esto, no sé, bueno, sí sé por qué, porque también era una comida o cena con arquitectos. Me dijeron, ahora ya no tienes que decir Scarlett Johansson, ahora tienes que decir, a ver, Mille Boyus, Y cuando lo he contado esta mañana en el estudio, me han dicho prohibido, ¿cómo que prohibido? Es casi pornografía, Alberto, ¿no? Y entonces yo lo había apuntado, vamos, está apuntado aquí, y dije, no, ya está, no, pues seguiremos con Scarlett Johansson de momento. Pero que sí, que la estructura, evidentemente, claro que ahí la estructura, aun siendo un edificio movido o fragmentado o con volúmenes añadidos o compuesto con volúmenes, también la estructura es clarísima. Evidentemente ahí se modula todo en 4x4 y sobre esa trama perdón, estoy diciendo 4x4, no, 4x4 era Almería, perdón, ahí es otra trama. Pero bueno, está ordenadísima y punto. Las plantas, y cuando se ven las plantas se entiende bien. Pero bueno, nos ocurría, y digo nos ocurría el terminar el brazo de la derecha cortado, sino que saliera un trozo un poquito más para que tal, y el pasillo también un poquito, o sea, todo va, que también, ya digo, que era una manera muy de Carvajal también, pla. ¿Tenéis algún modelo europeo? ¿Un viaje europeo a Alemania, Bill o alguno de estos? Los Smithson tampoco. El viaje para esto era toda una aventura, ya digo, potentísima del Ministerio de Trabajo, pero no, trabajar y no hicimos. Hombre, a ver, Julio Cano siempre tenía adelante, y ya también por aquí lo he escrito, a Dudok, y a toda la panda de aquella época. Los holandeses los tenían muy presentes y muy delante. Álvaro Alto también lo tenía muy presente, más que a Mies, que le interesaba menos, aunque después, cuando hace las oficinas centrales del PPO en Madrid, son más miesianas, pero a él Mies le interesaba menos. Y Le Corbusier sí, pero bueno, pues era más dulce. ¿Visteis algún disgusto en el edificio? Algo que no se hiciera como yo se impusiera, ¿no? O al revés, una satisfacción especialmente feliz. No. Es curioso porque por aquel entonces yo creo que ni en Pamplona, ni en Vitoria, ni en todas las cosas que dijo Julio, ni siquiera después ya las mías, en general la gente funcionaba normal.
Ahora, en cambio, han cambiado mucho las cosas. A ver, pasa que como yo diga nombres aquí, a lo mejor se escandaliza a alguien. En las oficinas que hice hace no tanto para Zamora, estas de la caja cristalada por fuera, de la caja de piedra respecto a la ciudad, etcétera, etcétera, eso lo hizo Dragaos. Yo a mitad de obra eché a Dragaos. Digo eché, cosa que no conseguí. O sea, hay un escrito mío echándoles. O sea, una obra que se puede hacer, y eso ya todos como arquitectos lo sabéis, una obra que se puede hacer en año y medio, 2 años, te tarda 4 años, pues en el fondo acabas muerto. O sea, no por eso lo haces mejor. O sea, evidentemente hay cosas que te da tiempo a sopesarlas, pero no van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros que si estas empresas constructoras para sacar dinero, bueno, y no cuento anécdotas porque serían ya también crueles y rozarían lo no contable, pero que yo sí recuerdo que las obras antes eran más colaboración de todos los, no sé, por aquí tenéis la suerte de seguir teniendo, bueno, a ver, tengo que decir también que la última casa que he hecho, el constructor, que era un arquitecto, que era la casa para el hijo de Javier Carvajal, ahí las cosas me han ido muy bien, ahí el constructor se ha portado excepcionalmente bien, eso ya que no existe, es colaborando para hacer las cosas cuanto mejor y después para que no les saliera oneroso también cuanto antes, o sea, hecho en un plazo aquella cosa que me pareciera Dragaos era porque decía en el plazo previsto y el precio previsto, eso no cumplía nunca, pero lo anunciaban así. Bueno, pues estas obras fueron muy bien, todas muy bien. Y no creo que fuera tanto por el sentido social de las empresas constructoras que estamos haciendo unos centros de formación profesional que evidentemente han sido muy útiles. Yo, por ejemplo, ahora ignoro por completo el sistema educativo de la formación profesional en este país. Yo lo que sí, en cambio, protestaría, estoy mezclando aquí cosas, no sé si son propias de esta noche, el decir que todo el mundo tiene que ser universitario. Bueno, pues la universidad está muy bien, pero no es imprescindible. Hay mucha gente que puede hacer estupendamente construir, hacer de constructores, hacer de tantos oficios que yo creo que ahora se echan de menos, ¿no? Yo voy a sacar el otro día un billete en la taquilla de Renfe, saco mi tarjeta dorada y la señorita rubia simpática me dice, claro, si vas a sacar un billete normal no, pero con la tarjeta dorada aparece el nombre. Me dice, ¿Campo Baeza? Digo, sí. ¿Pero Campo Baeza? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Que tienes un novio arquitecto que está estudiando arquitectura o un hermano o tal? No, soy arquitecta. O sea, una arquitecta despachando billetes en Renfe. Eso hace un par de meses. Luego ya desapareció, porque está en Recoletos, que es la estación que tengo de cercanías debajo de mi casa. Entonces hace un mes o dos, hace un tiempo, vi que había desaparecido, pregunté y me dijeron, no, ya la han hecho arquitecta de Renfe. Es una buena vida para usted. Y entonces, anteayer, fui otra vez no a sacar billete, pero por preguntar también, por trascandilear un poco, que había otra rubia, también simpática, y entonces le di, ya no saqué la tarjeta roja esta, la tarjeta dorada, sino le dije, ¿y tú eres arquitecta? Y dice, no, pero licenciada. Dice, sí, claro, historiadora. O sea, una historiadora, una arquitecta o una historiadora despachando billetes. Con eso lo que quiero decir que antes, o sea, que la formación profesional que a mí me parece que sería básica para tantos oficios necesarios, que haya una buena formación, y ahora pues ya todo el mundo tiene que ser universitario necesariamente, cosa que está muy bien si la persona vale, ¿no? Pero no es que valga más o valga menos, sino tú me pones a bailar y no sé bailar, o me pones a conducir y no sé conducir, me pones tantas cosas que no sé hacer y otras que sí sé hacer, pues ya está, pues. Pues cuando has dicho que la construcción posiblemente fuera de Fersa, entonces ya se me ha desmontado. Te iba a preguntar de los distintos edificios
que están dispersos por toda España. En Navarra entonces había, sigue habiendo, pero había una tradición muy seria de grandes constructoras, de grandes constructores que construían, eso se dice y se piensa, muy bien en Navarra. Y te iba a preguntar si habías notado diferencia entre los distintos edificios, pero claro, si la constructora ya no era de aquí, ya se desmonta bastante. No, porque así como no me acuerdo de los que, desgraciadamente, mira que lo he buscado bajo las piedras, que no, el de Pamplona, sí el de Vitoria era un constructor llamado Santiago Aldama, tipo magnífico, y fue todo muy bien, y se construyeron, hombre, los edificios eran fáciles de construir, sencillos de construcción, muy claros, de estructura y de cerramiento y de todo. No venían persiguiéndonos con la sostenibilidad y ver si los factores, si se cumplía. Los míos era cristalina, aquello que se llamaba, ya a la gente más joven ni le suena lo de cristalina, y cristalina ni te suena. Y ya, yo cuando hablo de Climalit o de fuera el otro, bueno, que ya me dicen, no, eso son marcas comerciales que ya no se pueden utilizar. Bueno, la cristalina era el vidrio simple que se ponía, yo no, supongo que le habrán cambiado los vídeos ya dobles o tal. Han cambiado pero las carpinterías, o sea, antes de nuestra intervención estaban cambiadas las carpinterías y han puesto estaban puestas ya unas de aluminio, claro, color negro, que no nos ha sido posible cambiar porque estaban nuevas y no hemos podido recuperar el color original del butano, que desde luego a mí me hubiera gustado llevar al color original butano. Sí, pero claro, las nuestras Perfurisa eran, además de estar fabricadas aquí en Pamplona, también eran las más baratas. Sí. Eran muy baratas y estupendas, la verdad que eran estupendas, pero muy elementales, las que dibujaría uno con los solapes y con las cosas estupendas. Y evidentemente, claro. Hay un elemento que todavía existe el rastro en el edificio, pero no hemos podido tampoco recuperar y me ha parecido que es un tabique de acero que bajaba hacia abajo, en guillotina, hacia abajo, con unos contrapesos hacia la sala de calderas. Ese elemento estaba desaparecido, pero sí que estaban los contrapesos. ¿Cómo ideasteis eso? Porque o sea, es como una gran... Para ahorrar. Es como un gran escenario, pero donde el tabique, en vez de subir hacia arriba, un gran telón, en vez de subir hacia arriba, baja hacia abajo. No se ve ninguna foto, guillotina. pero en planta estaría al vestíbulo, en el vestíbulo la fachada del vestíbulo de la colección de aulas de planta baja, que son mayores. Esas aulas tenían la división entre aula y aula, eran unos tabiques metálicos, también hechos con chapa perfrisa, con un aislante en la doble capa y no sé qué, y se bajaban al sótano con la idea de, para no hacer un salón de actos, pensando siempre en la máxima economía, entonces esas aulas se bajaban los tabiques entre medias, empezando por el primero, el que daba al vestíbulo, de manera que en un momento dado todo quedaba incorporado, las 4 grandes aulas quedaban incorporadas, al vestíbulo también, y se podía tener cualquier acto. Yo sinceramente no vi ningún acto, pero también porque tampoco vine después a estar persiguiendo cómo funcionaba el centro, pero que sí, era muy sencillo, simplemente una puerta como de garaje con contrapesos y punto, que bajaba al sótano, no tenía más misterio. Y se hizo la misma operación en Vitoria, que quedó bien, y por eso la repetimos aquí en Pamplona. Estoy dudando si en Salamanca lo hicimos, que yo creo que ya no, pero aquí las hicimos y bueno, y todo el mundo encantado y no más. Efectivamente son los típicos mecanismos que, aunque funcionen bien al principio, tienden a ponerse correosos y a dejar de funcionar, pero bueno. Preguntas que se pueda ocurrir podéis preguntar cualquier cosa de cualquier tipo. Preguntar por el presupuesto. ¿Presupuesto ajustado teníais o...? Sí, los presupuestos eran muy ajustados. No, ahora, si te soy sincero, no lo recuerdo, porque también estaba yo buscando a ver si me había quedado yo con un dossier con los presupuestos. El aparejador, ya digo que era el de Julio Canolaso, Carlos Pérez, que era un tipo muy serio, muy majo, muy riguroso. Y los presupuestos, evidentemente, el Ministerio de Trabajo no se movía en grandes cantidades. También los muebles pudimos elegirlos también.
Pero vamos, que no había, tampoco había ninguna cosa especialmente cara, ni ningún, pues, poner en ese pasillo donde aparecen unos lucernarios de plástico, supongo los habrán quitado, los que daban, aparecían como en vez de ventanas al pasillo de atrás, unos lucernarios puestos delante. Eso supongo que ya no existe. Hay alguna foto por ahí. Pero los presupuestos eran muy comedidos, ¿no? Muy comedidos, porque en teoría esta gente tenía que hacer muchos centros de formación. O sea, sí había una política de centros de formación profesional muy potente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no... En la zona de talleres existe todavía. Existen todavía. Está siempre habilitada. Cuando no te veías las fotos, digo, estos habrán desaparecido. Sí, como burbujas, efectivamente, las burbujas. De LOP, la marca era los lucernarios LOP. No sé por qué te vienen a la memoria los apellidos, los apellidos de las gentes que hemos hablado y las marcas industriales. Alberto, con la constructora Ugarte, que también trabajó en Madrid, ¿tuviste algún encuentro, algún edificio? No. Con Ugarte nunca he tenido nada. Y aquí ha habido una tradición muy buena de grandes constructores, por ejemplo, los que hicieron este edificio, creo que eran Sanosai, ¿no? Y Fersa no era de Pamplona, ¿no? Los que hicieron la escuela era... Pero era, en ese caso, el tal Fernando Ortiz de Echagüe, además de ser primo de César Ortiz de Echagüe, y por cierto estuve el domingo con él, don César Ortiz de Echagüe, que yo no sé si vosotros, a los menos jóvenes, si sabéis quién es perfectamente, pero que es de las figuras potentes de la lectura contemporánea española, ¿Qué tiene? 90 y muchos. Bueno, perdón, sí, 92, sí, efectivamente, 20 años más que yo. Yo tengo 72. Bueno, pues este buen señor, que es bueno, para los que no lo sepáis, hizo que yo después alguna vez lo he intentado y no hay manera. Mis niños en el estudio se me ponen de uñas cuando hablo de la posibilidad de hacer alguna estructura de aluminio. Entonces, César Ortiz de Echagüe hace, todavía jovencito, con Rafael Echaide, hacen los talleres de la SEAT en Barcelona, con un proyecto con estructura de aluminio, y la hacen porque el padre de Ortiz de Echagüe era el director de CASA. CASA era Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima, con lo cual los ingenieros trabajaban el aluminio, lógicamente, con lo cual les propusieron, parece ser que les propusieron hacer estupendo. No solo lo hicieron, también lo hicieron, que yo creo que es el único arquitecto español que tiene una foto al lado de Mies van der Rohe. Es el Reynolds, donde hay una foto simpaticísima. Era con Barbero y de la Joya. Era con Barbero, efectivamente. Sí, señor. Muchas gracias. Esas cosas, sí, los Homeros con Barbero, Rafael de la Joya, Manolo Barbero. Echaide no había aparecido ahí todavía. No. Echaide trabajó en el proyecto. Entonces la foto... En Madrid sí que lo hace con Echaide. Claro. Entonces la foto es de Mies van der Rohe y yo creo que es o Manolo Barbero o Rafael de la Joya. Pero no están los tres. Es que uno hacía la foto y el otro estaba... Pues eso. El que hacía las fotos era Manolo Barbero, o sea, el que está ahí es de la Joya. Pues entonces esa foto es una foto muy famosa, muy conocida. Y bueno, pues es un... Entonces, volvió a Madrid hace poco tiempo, y su sobrino su sobrino Pepo Segas, de Echagüe, había sido alumno mío en la escuela, casado con Michi Aguilar, hermana del Javier Aguilar que te precede a ti en el Young Spanish Architecture, a Maite Apesteguía, un libro de hace 25 años. Entonces me llamó Michi, la mujer de Pepo, me dice que el tío César que quiere, que si no te importa que vengas a comer a casa, que quiere conocerte. Para mí un honor conocer a Ortiz de Echagüe, que es un tipo magnífico, no solo como arquitecto, sino como persona, una generosidad. Hizo una arquitectura que yo antes he dicho nada más entrar aquí, pero porque cuando he repasado las cosas que habíais comentado vosotros o que están en el blog por lo del Loco Momo, aparecía por aquí Fernando Redón. Y a mí, y yo diría, vamos, evidentemente cualquiera de los que aparecen aquí, no voy ahora yo a hacer distinciones con Fray Coello, pero que quizá hay figuras que han desaparecido y son figuras de primerísimo orden. O sea, las cosas de Fernando Redón son todas estupendas, pero
muy de primer orden. Entonces dices, bueno, te da rabia, pero casi, fíjate, ver mezclar una persona que yo quiero reivindicar hace mucho tiempo, diréis, bueno, y a lo mejor la habéis conocido alguno de vosotros, a Juan Daniel Fullaondo. Juan Daniel Fullaondo, la labor que hizo de todo con su nueva forma nueva, fue magnífica, y de repente, por los Huarte, efectivamente, sí señor, pagado por los Huarte. Este edificio fue portada de uno de los números, en el 74. Las cúpulas de Warming y ahora van caminando. Las que quieren cargarse. Sí. Pues que no se las carguen, hombre. Ahora que está en el documento se lo mostró. Sí, no, estupendo, estupendo. Pero que a veces somos muy crueles los arquitectos. Y yo creo que ahí hay un respeto y una valoración de vida. Yo te había preguntado otra cosa. Pero no le estaba preguntando a la gente ahora. Preguntar lo que queráis, no te pregunto nada, pero ¿quieres? Puedo preguntar algo. El edificio, cuando lo hicisteis vosotros, presumo, no tengo seguridad, pero estaba solo, absolutamente. Sí. ¿No tuvisteis ningún tipo de referencia, digamos? La única, el solar que era triangular, pues había que adaptarse al solar. El monte que queda detrás, San Cristóbal, el monte que queda Sí, detrás. no, claro. Estaba el convento, ¿no? Y Sí, poco pero más. no dijimos, vamos a ver que el edificio, no, Nada. orientación y forma de solar. Claro. Alberto, hablando un poco, o sea, me gustaría un poco que glosaras la figura, o sea, has glosado a Julio Cano como persona, como arquitecto muy bueno, pero me gustaría que glosaras un poco su situación crítica, ¿no? Porque para nuestra generación sí que fue un referente muy claro, y sin embargo creo que es un personaje también, hablamos de que solo nos acordamos de la que a Julio parece que le ha pasado también algo parecido, ¿no? Sí, dando en eso, no, es luego que salía el otro día, ¿no? Le decía Javier Carvajal, cuando nos daba clase aquí, que si Julio Cano, en vez de ser Julio Cano, fuera Jules Kane, sería, y además fuera danés, sería mundialmente famoso, pero que tenía la mala suerte de ser Julio Cano y español, ¿no? Pero bueno, eso ¿Había sacado ya las calles Basílica, ya se conocía? se estaba haciendo por aquel entonces. O sea, la hizo después de estar yo con él. Publicaron Arquitecturas bis y entonces Sí. cambió un poco de registro, ¿no? Sí, bueno, hombre, porque quizá también, a ver, las casas, supongo que hablar de las casas de la calle Basílica de Julio Cano, a lo mejor no todos los más jovencitos y los suenan. No se lo han visto. Pues son unas casas muy sobrias, donde los estares se traducen en fachada como bow window, el medio hexágono. Meyer estaba haciendo esto en Estados Unidos. Ya, pero de otra forma, prefiero tu Meyer, Dios mío. Quizá a mí es de las obras de Julio que más me gustan, pero quizá volvemos a lo de siempre, lo que he contado antes de quizá la generación suya y él con Carvajal, pues eran más, ese tampoco es llamarles formalistas, porque no, pero que sí tendían a ser más, a despiezar más los volúmenes, entonces las casas de la calle Basílica, también una vez más por razón también de la economía, porque eran unas viviendas eran VPO, después para funcionarios del ministerio, pero hechas también con dos perras, hechas con nada. Entonces, yo creo que ahí también Julio se hace una obra preciosa, pero preciosa también a fuerza de ser muy contenida, porque después Julio Cano Lasso tiene otra obra maravillosa que yo creo que es por la cual por entonces se le conocía más, que era la central telefónica de Buitrago, que también pues era más Dudok, más nórdica, más tal, preciosísima, pero también jugando una arquitectura que jugaba mucho con los volúmenes y con los cilindros y con, ¿no? Eso, y quizá la de Basílica sea un poquito casi excepción. ¿La laboral de Orense es posterior o anterior? La laboral de Orense es, a ver, posterior, claro, posterior, porque la laboral de Orense ahí trabaja con él José Manuel Sanz, y también, bueno, yo creo que la laboral de Orense él se plantea unos temas de utilizar el tema del mirador, pero llevado a sus últimas consecuencias en un edificio mayor, y por eso aparece un edificio tan acristalado en Galicia que, bueno, funciona bien. O sea, el argumento es bueno y la forma y el resultado es muy bonito, muy bonito.
Hombre, hay una cosa, pero que no es ya solo con Julio Cano, sino diría con muchos arquitectos. Pues el otro día yo estaba echando piropos a Renzo Piano. Y sin embargo, la Whitney, el Whitney de Nueva York, pues no es todo lo que a uno le gustaría que hiciera. Pero yo creo que son las cosas estas de estos superstars, que muchos de ellos son arquitectos, digo muchos, no todos, no todos. Y no voy a ponerme malvado porque si no yo no vengo aquí yo vengo aquí a hablar bien de los arquitectos y procuro desde hace un tiempo no hablar mal nunca de ningún arquitecto. Pero bueno, pero que los superstars tienen el problema, claro, decirlo ante una audiencia más o menos joven con no mucho trabajo, pero que tienen el problema de que al tener mucho trabajo, pues no controlan. Y hay veces que digo, si este hombre, yo digo un Renzo Piano y digo un Norman Foster, que es un pedazo de arquitecto estupendo, y dices, bueno, si en vez de hacer 100 obras, hiciera usted 30, las 30 podrían ser maravillosas, y tampoco se necesita tanto para vivir. La Ochoa es muy prudente, es amiga mía, es muy prudente, muy lista y muy buena. Hay una historieta ahí, que esa sí la puedo contar, que es personal, pero también la he escrito muchas veces, mucha gente la sabe. Un día, precisamente haciendo el edificio de Zamora, me dicen esos cabritos, por no decir la otra palabra más fuerte, de Dragaos, me dicen que quiere comer con usted, don Alberto, fulanito de tal, que ha sido compañero suyo de curso. Ahora puedo decir el nombre, un tipo simpaticísimo, Julio Gruaya Santos Funcia. Estos que ha triunfado en Zamora. Entonces, pues bueno, la comida simpaticísimo, cariñosísimo, y en un momento dado, entre filete y filete, me dice, es que yo he hecho 2000 obras. 2000 obras. Lo que son, bueno, no voy a decir a vosotros, eso sí lo cuantificáis. Bueno, entonces, bueno, pues yo sé la comida, ya digo, termino con la comida estupendamente por el cariño del personaje, que es muy majo, ¿no? Como persona. Y como arquitecto tampoco lo hace mal, o sea que tampoco es que digas es un desastre, eso que llamamos comercial bueno. Como algún amigo mío que es comercial bueno y que es gente simpaticísima y estupenda. Bueno, pues terminamos la comida y me vuelvo a Madrid, y en vez de irme a mi casa, me fui a mi estudio, busqué mis vanidades, mis monografías. Entonces conté por primera vez, estoy hablando de una cosa hace 4 años, y conté por primera vez en mi vida el número, no de proyectos, de concursos, no, sino de obras hechas. Incluso contando las pequeñinas, 37. Estoy hablando hace 4 años. Claro, yo me quedé, dije, bueno, con depresión profunda es el minuto. 37 horas. Entonces me fui a casa, a mi zulo, y tengo la costumbre de antes de dormir leer un poquito, aunque duermo como un lirón, pero bueno, pues un poquito. Y ese día me tocaba un libro de Bill Bryson, que es un gamberro de estos que escribe, americano, que escribe muy bien, el de la música, no todo es música, un tipo que escribe muy muy bien, y el texto de esa nota que yo tenía encima de la mesa era sobre Shakespeare. Entonces abro, inocente, y daba la puñetera casualidad que toqué la línea que empiezo a leer, dice, como ustedes bien saben, Shakespeare solo escribió 37 obras de teatro. Cerré y me fui a la cama feliz y dormí esa noche como un lirón. Pues ese tipo de cosas. No, pero a lo que voy, claro, decirlo aquí, a lo mejor incluso resulta un poco cruel para la gente más joven, que, y sobre todo cuando hay poco trabajo, ¿no? Yo ahora mismo no tengo ninguna obra en construcción. Miento, porque ayer estuve en un vaciado, en una casita pequeñita que voy a hacer en las afueras de Madrid, y decían, ¿y por qué estás tan contentísimo? Digo, hombre, pues que por lo menos, por fin estamos haciendo puedo decir que estoy construyendo algo. Bueno, pues, pero que cuando veo uno, gente, y vuelvo a hablar de Renzo Piano, o de Foster, por hablar de 2, o de Rogers, y ya hablo de tres, que los 3 con una capacidad como arquitectos magnífica, que si en vez de hacer 200 obras, hicieran solo 30 o 50, ya está, y disfrutarían más, estarían muchísimo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si esto sirve de consuelo a alguien.
Pero bueno. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta un poco impertinente? Los de atrás, nada. Es la oportunidad que tenéis de preguntarme lo que queráis. ¿De tiempo vamos bien? Sí, vamos muy bien. ¿Y escribir? ¿Estás escribiendo algo? A ver, escribir. Yo te he dicho a ti, no, a ti, el de cultura eres tú. No, el de cultura eres tú. Que os voy a mandar libros míos, pero libros míos hay en exceso. A ver, yo tengo la suerte de estar rodeado de una gente mejor que yo. Y esto que suena a frase hecha, qué bonito, qué generoso. No, es que es verdad. O sea, yo tengo dos básicos de hace ya mucho tiempo, Alejandro Cervilla y Ignacio Aguirre, que son magníficos, me hacen todo, hasta las cuentas del banco. Son fiables. Luego, un italiano que ha venido desde hace 3 años, magnífico, ese es el equipo B. Después, una chica que es María Pérez de Camino, que como ha sido madre por segunda vez, pues la dejo que solo venga por las mañanas y se dedica y sabe todo de ordenador. Y es la que lleva mi página web. Mi página web, si tenéis curiosidad de verla, está muy bien hecha. El culpable es, a los más pequeños no les suena, pero a los menos pequeños, Massimo Vignelli y Lela Vignelli. Massimo Vignelli es el creador de la Helvética, es un arquitecto italiano que vivía, porque murió hace 2 años, en Nueva York, y era un tipo maravilloso. Es el culpable de que yo haya hecho la Casa de Nueva York. A mí me hacen una exposición en el año 2002 en el llamado Urban Center, que ya ha desaparecido, y aparece todo el Nueva York. Yo he tenido demasiada suerte en mi vida, así de claro. A lo mejor no económicamente, la falta que hace, pero bueno, pues un excesivo reconocimiento, un excesivo tal. Y la página web está muy bien hecha. Entonces en la página web hay un apartado, hay uno que lo saco por lo que ha preguntado José Manuel respecto a libros. Yo tengo la sensación de que he escrito más que el tostado, o sea, que he escrito demasiados libros. También es cierto que los he escrito no para escribir un libro, sino textos que me han ido pidiendo, que yo he ido discurriendo, y que usted le nombramos académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y tiene que hacer usted un discurso. Bueno, pues le hago un discurso que se titula Buscar denodadamente la belleza. Muy cuidado, lógicamente procuro cuidarlo, y es un tema que me interesa y que si digo que la belleza es por lo que hacemos las cosas, claro, nosotros procuramos buscar la belleza en lo que hacemos, para hacer felices a la gente, para todo lo que queráis, pero bueno, pues eso procura uno argumentarlo, y si uno tiene que argumentarlo, pues procura argumentarlo apoyándose en gentes, aquello que decía Newton de a hombros de gigantes. Bueno, pues se monta uno a hombros de gigantes. Después aparece en la vida gente tan impertinente como el editor llamado Conover de MIT, que yo no suelo mandar nunca material, ni pedir que me editen libros. Solo respondo a solicitudes. Entonces decidimos si merece la pena o no y mandamos. Si mandamos muy bien, todo perfecto, y si no mandamos. Bueno, pues el tal Conover de MIT es la única vez en mi vida que he mandado Principia Arquitectónica, que es un libro que tengo escrito hace unos años, que lo tengo en inglés, que lo he editado yo en inglés con la propia escuela. Dije, bueno, pues a mí me gustaría que se distribuyera en Estados Unidos. Lo mandé a Conover, te digo que la primera vez en mi vida que me atrevo a hacer una cosa así, y me puso una carta absolutamente, en lo que se dice con expresión clásica, de chupa de domine. Usted es un impertinente, usted no escribe sobre teoría, usted lo que hace es literatura arquitectónica. Bueno, una carta con tan mala mil que yo dije, esto es que le ha dado a un arquitecto español que yo que sé, se lo ha dado y le ha pasado el informe, y entonces él me lo repasa. Algo así. Pero bueno, estoy respondiendo a que uno escribe mucho. La última cosa que he escrito, y la verdad que está muy bonita, bueno, antes termino la página web. La página web
a mí me la hace Viñelli. Viñelli además cobraba carísimo, pero mis clientes de Nueva York me la regalaron, con lo cual... En la página web sale la foto esta de la que has hablado con Coder, esta de un torero dedicada. Hay muchas cartas. Hombre, la mejor foto de mi página web es una foto con Meryl Streep. ¿Sales con Alfredo Banda? Sí, pero la mejor es la de Meryl Streep. La de Meryl Streep porque era con un premio que me dieron en Estados Unidos. Entonces yo voy allí a la American Academy of Arts and Letters, que son muy simpáticos y todo muy bien. Un acto tremendo, el público estaba en el salón de actos y en el estrado estábamos los premiados. Yo que veo, no a Meryl Streep, sino que veo a Paul Auster, al cual yo le tenía, ahora ni un pimiento, le tenía devoción, además ahora escribe cochinadas. Si alguno le seguís, ¿eh? El último está bien, el 4-3-2. Pues el penúltimo una cochinada. Bueno, pues Paul Auster, yo voy a saludar a Paul Auster y el tío ni se inmuta, hace así, pues vaya, qué tío más antipático, ¿eh? Y me voy a mi silla, que era la 63, y en la 65 Meryl Streep. Bueno, simpaticísima, todo lo que digas poco, ¿eh? Pero eso venía originado por otra cosa, por los libros. Bueno, sí, entonces el último libro me lo ha editado Ediciones Asimétricas, que es una editorial de Madrid que está muy bien, son muy cuidadosos, Juan García Millán y María, y el último es un libro que por solo 9 euros, me parece. Además hemos hecho le he hecho a la niña que me lleva lo del ordenador maravillosa. He dicho, bueno, pero tienes que poner cómo se compra, porque ahora supongo que casi todos los dos haréis lo que hacemos. No, yo no lo sé hacer, pero me lo hacen mis niños, que por Amazon, y al día siguiente está una cosa sorprendente, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, aparece en noticias, aparecen otras noticias, y en estas noticias que el libro ha salido, entonces, debajo en rojito pone cómo comprarlo. Tocas, está. Sí, ¿Alguna impertinencia más? Impertinencia, pues, de las obras que has hecho, y saltando otra cosa, ¿no? Ya con el edificio, ¿hay alguna que querrías no haber hecho? No, sí, la pregunta es impertinente, pero la respuesta es muy fácil. ¿No? Es como, ya suele preguntar al revés, es cuál es la que más te gusta. Pues yo diría que la respuesta es la misma, como los hijos. Pues bueno, pues yo no, vamos, eso lo digo con toda claridad, y evidentemente hay obras más flojas, más sosas, más tal, pero volvería a hacerlas. O sea, no hay ninguna... También es verdad que, aunque yo me he metido antes con Dragados por los 4 años que me han hecho perder en vez de 2 años para un edificio, es verdad que un edificio, o sea, que sí necesita tiempo y es bueno el tiempo. El tiempo suele ser un muy buen argumento para filtrar y para reposar y para mejorar los proyectos, pero no tampoco excesivo. Pero después, yo lo digo así de claro, pero será por vanidad también, pero no me arrepiento de ninguna de las obras. Después, que en cambio, lo otro es que con los hijos pueda, como decían mis hermanas, es que nuestro padre, mi padre, que murió a los 104 años, me decía, a quien más quería era a ti. Ya está, pues, entonces yo, a mí, si me decís, pues yo sigo teniéndole especial cariño a la Casa Gaspar, una casa que se hizo con 3,5 millones de pesetas. Tengo teniéndole especial cariño a la Casa de Blas. ¿Las vas viendo? ¿Sigues viendo de Blas? Sí. Entre la Casa de Blas ya iba a venderla, ha decidido que ya no. La Caja de Granada, o sea, hay 3 o 4 obras que lógicamente pues uno les tiene más cariño. Estas 2 primeras son las más humildes, las más sencillas, pero también admiten una radicalidad que después las otras no son tan radicales, bueno, aunque estén muy bien, pero no son tan radicales. Eso es así de... ¿Y de los libros, cuál dirías que es el que más orgulloso te sientes? ¿De la idea construida, quizás? De los libros. Pues como de los libros, a ver, los 4 básicos son la idea construida, pensar con las manos, principio arquitectónica y este último, palimpsesto. Entonces, como son reunión de textos, bueno, hay uno entre medias que es textos críticos. ¿Suspensión del tiempo, por ejemplo? Sí, esa está en principio arquitectónica ya. Yo creo que quizá con el último estoy yo más contento porque son temas que han ido como decantándose,
pues hablar sobre la renuncia y la universalidad, pues que es un tema muy bonito, pero muy bonito, que el otro día me lo hacían dar en los del CEU, en la vestido de Cocoroto para el día de Santo Tomás. Dice, pues hablar de la renuncia y de la universalidad está claro, ¿no? Una vez que lo utilicé, ponía renuncia y universidad en vez de universalidad. Universalidad. Pues es verdad, ¿no? Y cuando ves que Eliot está diciendo que un escritor que es excesivamente personal es provinciano, él utiliza el término provincial, o que el impertinente, ese sí que era impertinente, de Ortega y Gasset, en eso que vosotros habéis leído todos, el coloquio de Darmstadt con Heidegger, y al hablar de que el arquitecto que es demasiado personal es, además lo dice así Ortega, en castellano además, en directo, es un mal arquitecto. El arquitecto que es muy personal es un mal arquitecto. Y después la tercera pata de apoyo es Alejandro de la Sota. Alejandro de la Sota, pues efectivamente, decía unas cosas muy duras. Decía, digo como mi amigo Poder, que hay que quitarle pelo a la cabeza de Nefertiti. Y dices, un poco tremendo, pero es verdad. Entonces, lo que sí, igual que a tu pregunta, es decir, ¿hay algún edificio que querrías no haber hecho o que no? También los escritos suelen ser, todos ellos, son escritos que haces convencido de lo que quieres transmitir. Tengo 4 o 5 que están ahí a medio hacer, que no acabo yo de convencerme, y están ahí pues aparcados, ¿no? En cambio, es más fácil cuando hace uno escritos a los amigos, ¿eh? Sobre los amigos puede ser uno más tranquilo, no pasa nada, ¿eh? Ahora me han pedido los Aires Mateus, pero están unos pesados, no ellos, que son un encanto, pero la pesada de Arquia, digo que si está mandado hace un año y pico, todos, y ahora me lo vuelvo a pedir porque los han perdido. Señora, no tienes que volver. Pero lo que pasa es que con el ordenador, aun siendo torpe con el ordenador, hay que reconocer que el ordenador es un instrumento maravilloso. Bueno, pues eso, los textos. Yo, de los textos, claro que la idea construida, he tenido también vanidad, una vez más la vanidad, que debe andar por las 30 o 40 ediciones en todos los idiomas, en todos los sitios. Pero quizá del que más cariño le tengo es al pequeñito último de Palimpsesto, que tiene unos textos muy de decantación de estos años, ¿no? Pues bueno, ¿Cómo te sientes con la etiqueta de minimalista? Eso lo pregunta este señor, lo pregunta sabiendo lo que yo voy a responder. No la quiero, ni soy minimalista. O sea, lo del minimalismo me parece una estupidez. Yo no voy a hablar mal del señor Pawson, al que respeto, ni a hablar mal de otros, pero yo creo que el minimalismo por minimalismo es una estupidez. Es como si dices, es que la poesía es el minimalismo de la literatura. Dice, no, simplemente con menos palabras intentas decir más cosas. ¿Para qué vas? A ver, también lo he citado 1000 veces. Hay unos lingüistas americanos que se llaman Strang y White, y lo resumen todo su libro, que es un libro que dan los niños pequeños en la escuela, se resume en un omit needless words, omitir las palabras innecesarias. Si tú le dices a tu mujer, te quiero, te adoro, estupendo, das un montón de besos, estupendo. Tú me empiezas a decir, mira, he pensado que quizá, porque después de tanto tiempo, la conclusión es que, como me llevamos tan bien, y tu madre era tan estupenda, y tu padre también, y la formación que tú tienes, coincidimos, puedo mandarla a la M, te adoro, un punto. Entonces, el minimalismo me parece una estupidez. O sea, el que alguien pretenda ser minimalista, ese es tú, en mi opinión, ¿eh? Lo que pasa es que es un rasgo de la poesía, ¿no? Cuando citas a María Zambrano y dices que la poesía es la palabra conjugada con el número, y luego dices que la arquitectura es la materia conjugada con el número, ahí hay una cierta renuncia, ¿no? Hay un cierto minimalismo también. Pero yo no le llamo minimalismo, le llamo simplemente emplear lo necesario. Porque si me preguntas a mí, yo prefiero la Casa Gaspar. ¿Por qué? Porque está hecha con 4 perras y con 4 elementos. En la Casa Gaspar alguien podrá decir, bueno, vamos a ver, te lo digo de otra manera, con una cosa muy clara. La casa de Blas, que es quizá, a lo mejor la conocéis más que la Gaspar. Pues la casa de Blas, cuando llega el invierno y hace mucho frío, se llena de condensaciones la caja de vidrio. ¿Por qué? Porque la caja de vidrio está hecha con un vidrio doble, lo que llamamos doble, que es el Stadip, que es
doble con el butyral en medio, pero ya está. Entonces, evidentemente, se condensa todo y ahí y se pasa frío, claro. Para eso tiene el cuarto de estar de abajo, cierra su puertecita y está el cuarto de estar de abajo. ¿Eso es minimalismo? No, eso es que se hace con 4 perras, no está hecha con voluntad de ser minimalista. No, simplemente hay una... A veces lo que pasa es que la economía, si la economía es estricta, ayuda a hacer las cosas, a intentar hacer las cosas mejor, no más. Y a preguntar, en las obras que has ido desarrollando siempre has ido explicando que todo se componía de elementos estereotómicos y tectónicos. ¿Eso eres capaz de llevarlo a esos orígenes? O sea, ¿eres capaz de ver esos planteamientos en esas primeras obras? A ver, sí, pero vamos a ver. Pasa que, y tú lo sabes, me lo estás preguntando, pero lo sabes mejor que yo. O sea, toda la operación tectónico-estereotómico, la cueva con la cabaña encima o lo que sea, eso no es invento mío, lógicamente, ni tampoco es una operación que se da a lo largo de la historia de la arquitectura muchas veces, y en un momento el tal Gottfried Semper coge y lo pone en pie desde el punto de vista teórico y habla de los elementos tectónicos y los elementos estereotómicos. Los estereotómicos ligados a la Tierra, pues, lo que hablábamos antes de ponerle esas etiquetas, pues a lo mejor con Carvajal o con tal, decir, bueno, pues usted, el edificio, los pies, cuando se apoya el edificio en el suelo, pasa algo distinto a cuando se corona y toca el cielo, pues la base, etcétera, etcétera, o la misma columna, pues los elementos de la columna. El señor Semper lo propone y lo recoge Papa Frampton, y Kenneth Frampton lo recoge en un libro muy difundido suyo, no el último precisamente. Bueno, pues eso. Entonces eso se difunde y la idea es muy clara. Casi, no sé quién ayer me decía, Alberto, eso es como un oxímoron. Dice, pues sí, señor. El yin y el yang, lo blanco, lo negro, lo espeso y lo claro, lo pesante y lo ligero. Pero yo creo que eso, además de que sea muy claro desde el punto de vista de la razón, también desde el punto de vista de la construcción, es muy claro. Los zapatos tienen que estar bien aislados, como no te mete todo el agua cuando llueve, y, etcétera, etcétera. Y la cabeza, pues bueno, aunque llueva no te pasa nada. Te pones un paraguas y no te pones, no pasa nada, pero los pies sí tienen que estar secos. La historia está contada tantas veces, y no solo por mí, sino por tanta gente. Mi amigo Suso Aparicio escribe sobre eso larga y tendidamente, acogiéndose a Frampton y acogiéndose a Semper. ¿Más? ¿Alguna impertinencia? No han sido preguntas. ¿Tuvo alguna relación con Luis Barragán? ¿Tuvo alguna relación con Luis Barragán? ¿Tú eres de dónde? Argentina. A ver, Luis Barragán, para mí es un héroe al que adoro. Es más, la penúltima casa que he hecho en México, que es la llamada Domus Aurea, también, aunque seáis pequeños, tenéis que saber poner nombre a las cosas. Es importante ponerle nombre a las cosas. Un amigo mío publicista, que tiene un libro precioso sobre eso, pero hay que saber también ponerle. Bueno, pues la Domus Aurea es un homenaje a Barragán. Lo que hago es un paramento dorado en alto, por donde llega la luz, rebota y toda la casa se llena de luz dorada. A Luis Barragán yo le conozco y le adoro desde hace muchos años. Cuando en una operación insensata, que veo por aquí algunos, pues yo no sé si tú bajaste a Madrid cuando las conferencias tremendas aquellas de Meyer, Eichmann. A ver, no, además esto lo voy a coser, lo voy a coser aunque sea 5 minutos y tratando de no enrollarme demasiado. Y tú estabas allá también. A ver, no voy a contar toda la historia porque si no, no acabaríamos. Hay un momento dado en que Javier Carvajal regresa a Madrid, porque yo creo que fue después de Pamplona o después de Barcelona. Regresa porque tenía un permiso especial para hacer de director comisario, y regresa a Madrid y se le presentan en su despacho don
Ricardo Aroca Hernández Ros con la barba llena de flores a decirle, estoy contando maldades, no son maldades, son igual que lo que contaba antes de Suárez, son cosas de la historia, a lo mejor de la intrahistoria. Entonces le dicen que no vuelva a la escuela porque va a ir a la escuela a su puesto, el Salvador del Mundo, que no diré quién es porque es obvio. Navarro. Y entonces don Javier dice que no, que él tiene derecho a volver a su plaza, entre otras cosas porque si no vuelve a su plaza la pierde. Él tenía un permiso especial, esos permisos especiales que se daban con un tiempo exacto y punto. Entonces vuelve y necesita profesores. Entonces necesita profesores y me llama a mí, que ya estaba haciendo la tesis doctoral con él, con lo cual era lo más natural. ¿Sobre qué hiciste la tesis doctoral? Horrorosa, el racionalismo madrileño. Pero me dio oportunidad de ver a los viejitos antes de morirse, a Mercadal, a Luis Blanco Soler, a todos estos, un encanto. No me ha servido después para nada. Bueno, a ver, no. Bueno, entonces, entro con Carvajal y yo le dije, hombre, Javier, también podía entrar mi amigo Ignacio Vicens. Ah, estupendo, se conocía por otras razones y también. Bueno, entramos una panda de gente nueva, sabia nueva. Entonces, yo con Vicens, o Vicens conmigo, nosotros dos dijimos, aquí hay que ponerle al día, ¿no? a don Javier Carvajal, con todo el cariño del mundo y dejándonos la piel. Entonces dijimos, vamos a traer a la flor y la nata de la lectura mundial. Y yo fui al rector a pedirle dinero, me dijo, hay 180.000 pesetas, dije, bienvenidas son. Era muy poquito, pero bueno, ¿no? Y les llevamos al Riz, a todo lo mejor. Igual que hoy me habéis puesto en preferente, yo me bastaba con económica, pero bueno. Entonces, también mi inglés por entonces estaba correcto, pero no mucho. Entonces, argentino, llamé a Jorge Silvetti. Entonces Jorge Silvetti se portó muy bien, andaba él por los círculos de Nueva York, nos contactó con todos y también vino él. Entonces vinieron a Madrid, y estoy hablando de los años 80, 79, 80. Vino Richard Meyer, que estaba entonces en la gloria, no como ahora. Vino Peter Eisman, vino Ryan Abraham, Ambas también. O sea, estaba no solo Columbia, sino había una cosa que se llamaba el IAUS, el Institute for Architecture and Urban Studies, que tenían todas estas pandas. Bueno, vino aquí la flor y la nata. Pero yo, ya cuando ya terminamos todo, yo quise, ahí Vicens se portó, vamos, bien, no, maravillosamente bien. Y cuando ya terminó todo, yo dije, bueno, pues vamos a coronarlo con don Luis Barragán. Entonces yo le escribo a Luis Barragán una carta invitándole a venir a Madrid como para coronar la operación, y don Luis Barragán me contesta con una carta diciéndome, Alberto, querido Alberto, me gustaría volver a España, volver a la Alhambra, porque había venido y me influyó y todo lo que se pueda decir, pero no puedo porque me estoy preparando a bien morir. Esa carta. Pues ese es Luis Barragán, y esa es mi admiración por Luis Barragán. Luis Barragán pasa además el tiempo a favor, para ver uno la obra de Luis Barragán y es preciosísima. Yo he intentado, ya que habéis preguntado lo de qué obra no harías, yo he intentado más de una vez en alguna de mis obras hacer una versión, trabajar sobre el color, y siempre me ha salido mal. Digo, en el anteproyecto, poniendo tal, pam, pam, solo en esta mexicana, en la de México, he puesto un paramento dorado, sin más, toda la casa es blanca, y bueno, como homenaje a Barragán, pero Barragán era maravilloso. Los que no, los más jovencitos, si conocéis poco de Barragán, meteros, que es muy sustancioso. ¿Quiere preguntar algo? ¿Nadie? Javier Carvajal durante muchos años fue profesor aquí en la escuela y nos decía siempre que hay tres tipos de arquitectos, ¿no? El malo, que ni siquiera cumple lo que le piden; el regular, que cumple lo que le piden pero nada más; y luego el que regala la belleza. Si eso os lo contaba y te ha influido a ti en...
Javier Carvajal, estamos hablando aquí al comienzo, hemos hablado de a lo mejor que no se ha valorado suficientemente a Fernando Redón o a Juan Daniel Fuenlaondo, pero con el mismo Carvajal también está pasando un poco eso, que de repente el olvido es tremendo, ¿no? El olvido es cruel a veces, porque era un tipo maravilloso como persona, difícil, o sea, no era, vamos a decir que era fácil, era difícil, como arquitecto magnífico, o sea, uno ve, y yo me diría cosas que no conocéis vosotros, la Triennale de Milán del año 58, simplemente aquellas cortinas y mallas metálicas puestas, que ahora cualquiera de estos modernillos diría, ¡ah! Y es una especie de joyita, ¿no? Hasta cualquier cosa. La casa de Somosaguas, la suya, sigue siendo extraordinaria. Evidentemente una arquitectura fragmentada, pero preciosísima, fragmentada de manera magistral. Pues yo no sé cuál. Una última cuestión así, no sé, pienso. No tiene nada que ver con esto, pero como tú estás centrado yo en el tema del pues estás ahora muy activo en la Academia de Bellas Artes, ¿no crees que desde allí tendríais que empezar? Parece que habría que reescribir la ley de protección del patrimonio. Se está conservando se está alcanforando un poco el patrimonio construido, hay mucha taxidermia. Y convirtiendo edificios vivos en edificios muertos. Vamos a ver, la Academia la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es una institución ya pues, cuatro veces centenaria, es una institución magnífica, es un palacio precioso de la calle Alcalá, renovado, restaurado, reelaborado por Villanueva, no Juan, sino Diego de Villanueva, el hermano de Juan de Villanueva. Enfrente tenemos un edificio de no sé qué banco es, donde le han puesto 4 plantas más, delante de la propia academia, y nadie ha dicho nada. No sé si es Bilbao o el antiguo Banesto, no sé quién demonios es, pero ahí han levantado 4 o 5 plantas más y ahí están. ¿La operación Canalejas? Sí, la operación Canalejas, efectivamente. Es una operación salvaje, especulativa hasta edad. Pero han conseguido la fachada. No, han hecho un pastiche arriba para levantarle 4 plantas más. Pero cumple. No cumple. Han dado dinero por debajo, por encima y por el costado. O sea, eso desgraciadamente es así, pero yo en la academia me propuse, cuando entré hace ya casi 4 años, no hablar. Que voy a estar solo, callar y escuchar. Sigo callando y escuchando. Porque no es tan sencillo. Se parece mucho, antes he hecho la broma delante, no sé de quién de vosotros, cuando lo de la vida académica de la universidad, incluyendo esta universidad de aquí, porque al final el ser humano es el mismo, yo siempre digo que es como un nido de víboras, así de claro, ¿no? Otra cosa es que se pueda vivir y se deba y se pueda estar en la universidad maravillosamente bien si tú tienes cintura para escaparte de las mordeduras que son muchas y continuas, pero bueno, merece la pena. La docencia merece la pena y es un regalo, una maravilla, un veneno, lo que queráis, pero es un nido de víboras. Entonces cuando me pregunta por la academia digo, es un nido de pitones. Pero porque el ser humano es el mismo. Lo que pasa es que en la academia, los pitones más malos, que no voy a citarles ahora sus nombres y apellidos porque son más malos, entonces yo lo que digo, esos piensan que los viejitos, yo soy quizá el más joven, entonces los viejitos piensan que son tontos, y no, son viejitos pero no tontos. Entonces, pues bueno, los viejitos ven al núcleo duro de los pitones salvajes, y miran y ya está, y luego a la hora de votar, patata. Pero bueno, no, hay que hablar positivamente. O sea, yo igual que digo que la vida académica, la vida de la enseñanza es maravillosa, pero maravillosa, también la vida de la academia es maravillosa, o sea, es una gente estupenda y se pueden hacer
cosas estupendas. Lo de ya después las pastiches o los no pastiches o patrimonio tal, ahí yo no diría tanto. La academia, la pobre academia, no tiene poder ni tiene influencia para eso, por mucho que se diga. Ahí son los ayuntamientos, y los ayuntamientos, pues bueno, pues ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid, no voy a calificar al arquitecto máximo que lleva todos los temas en el Ayuntamiento de Madrid, porque le vi hace un año, que no le había coincidido con él nunca, no voy a decir tampoco el nombre y apellidos para no que quede tan mal, y le digo, hombre, yo a ti te di muy buena nota, aunque sea alumno mía, del que depende todo esto, es la mano derecha de la Carmena. Y dice, solo metiste un 8. Pero, a ver, yo quisiera, de lo de hoy, pues ya no, y con ocasión del PPO este de Pamplona, que yo estoy tan contento, y ya digo que yo diría todo en honor de Julio Cano Lasso, todo me quedaría corto siempre, pero a los más jovencillos que andáis por aquí, que al final esta profesión merece la pena absolutamente, que es la profesión más bonita del mundo, así de claro, ¿no? Que evidentemente no es fácil porque son muchos ingredientes, o sea, tú te pones a hacer poesía y el mundo, te pones al mundo por Montera y sigues escribiendo poesía, pero esto tienes que meterte en el barro, pero aún así merece la pena absolutamente. El disfrute cuando veis una obra terminada, pero aunque sea pequeñaja. O sea, yo el otro día estaba casi llorando en un vaciado de barro allí, vamos, de barro, porque no ha llovido, el terreno está el vaciado precioso. Pues bueno, pues es la profesión, estoy mirando a la más jovencilla que tengo ahí enfrente, es la profesión más bonita del mundo. O sea, habéis venido eso, que disfrutéis muchísimo. Pues nada más, ¿no? Yo creo que ya pasamos a tomarnos ahora un pequeño aperitivo. Agradecerte, lo único que nos queda es agradecerte muchísimo el que has tenido la diferencia de venir desde Madrid solo para esto, o sea, venir estoy y mañana visitar el edificio pues de 9 a 10, es lo que va a poder ser. 9 y media. Pues de 9 y media a 10, el edificio Burlada, y hasta la próxima vez que veamos por aquí. Muchas gracias, Alberto.